Dios me lo bendiga, hermanas, hermanos. Los saluda la pastora Odalis Rodríguez del Ministerio Internacional Sonido del Pacto, compartiendo hoy con ustedes martes, febrero 23, el devocional de este día. Hoy vamos a hablar acerca de cómo comenzar un día y vivir unidos como un cuerpo, es decir, somos hijos de nuestro Padre Celestial y todos nosotros como hijos, como cristianos, debemos de vivir en amor y en unidad. Los estilos de vida son un reflejo de las creencias, también de las costumbres de los países que hemos nacido, como hemos sido educados. También es influencia, ¿cierto? Hay influencia cultural, hay tradición y, por supuesto, la fe. Pero surge la pregunta, ¿cómo debe de vivir el cristiano? Parte de la respuesta la vamos a encontrar hoy en la palabra de Dios y vamos a leer la carta de Pablo al pueblo de Efesos. Vamos a leer Efesios, capítulo 4, y vamos a comenzar a leer desde el primer versículo. Y en esta carta encontramos el ejemplo de cómo nosotros como hijos, como cristianos, debemos de vivir y comenzar este nuevo día. Y nos dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo pues, preso en el Señor, es decir, Pablo está diciendo al pueblo de Efeso, yo preso en el Señor. Preso significa sometido, significa algo que está limitado solamente a esas leyes, a esas regulaciones, a la palabra, a las promesas, a los estatutos, a las leyes. Pablo era un hombre preso en el amor a la palabra de Dios, preso al sometimiento, a la presencia de su Padre Celestial. Y dice, te ruego que anden como es digno de la vocación. Es decir, te ruego, significa te aconsejo, te pido, te oriento, que comiences un nuevo día caminando y dando frutos de una hija, de un hijo de Dios, con toda humildad. Y aquí cuando habla la palabra humildad, habla de un corazón que se compadece, un corazón que ama, un corazón que no es orgulloso, un corazón que depende de la palabra, del consejo, de la ayuda de Dios. Humildad implica reconocer nuestra total y absoluta incapacidad o inhabilidad para producir resultados o producir frutos, no en nuestras propias ideas, en nuestro propio conocimiento, sino fruto de la palabra, fruto de la guianza del Espíritu de Dios. ¿Y qué debemos de hacer para que Dios nos use? Básicamente es ser hombres y mujeres humildes. Esto no es baja autoestima, sino reconocer que la habilidad que tenemos proviene de Dios. Humildad es total absoluta dependencia de Dios en todo lo que hacemos. Y dice, continuamos la palabra, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Solicito
en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como si fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aleluya. Poderoso lo que el Señor nos habla y nos dice en este día. Ahora muchos se preguntarán, ¿cómo calificar ese llamamiento? Y ahí está la clave. En esta palabra que hemos leído, aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta del apóstol Pablo en ese versículo que dice, humildad, mansedumbre, entendimiento, capacidad para soportarse con paciencia los unos a los otros en amor, dispuesto a mantener la unidad del Espíritu en paz. Y agrega además, comienza este nuevo día y vive como un cuerpo y estando en el mismo espíritu, con la misma esperanza, teniendo un Señor, una sola fe y un solo bautismo. Y muchas veces el ser humano va en busca de otras cosas como alcanzar o cosas que quieren tener. Y entonces llega ahí la competencia. Hermanos, entre los esposos, los socios de negocios, lo que conllevan a traer lo que es envidia, egoísmo y también lo que es la división y destrucción, separación. ¿Te has dado cuenta que cuando en un matrimonio cada uno de los cónyuges busca su propia realidad personal, se empieza a crear división, pleitos, contiendas, iras, desacuerdos? O que en los negocios, cuando los socios toman posiciones opuestas y no hay acuerdo, terminan rompiendo el compromiso que hicieron aquel día que juntos se unieron y en acuerdo, en amor, en armonía, acordaron a comenzar juntos un negocio, una compañía, un proyecto. Y debido a que le dieron cavidad al celo, debido a que le dieron cavidad al querer hacer mejor uno más que el otro, trajeron la división. Igual pasa en la congregación, en la que tal vez se colocan los intereses individuales por encima de los de la comunidad. O se crean rupturas por la diferencia en la interpretación de doctrinas o en el manejo de los recursos. Cuando entramos a servirle al Señor, venimos de distintos países con distintas culturas, con distintas formas de hablar, de actuar, pero una vez que nosotros nos unimos como cuerpo de Cristo, debemos como iglesia comenzar a buscar la humildad. ¿Para qué? Para cuando veamos en un hermano que hay ciertas áreas donde no es tan correcta, con mansedumbre, con paciencia, ser buenos consejeros y ayudarlos a ellos a tener un entendimiento y a llevarlo a la capacidad de entender que no es lo correcto que están haciendo. El Señor te llama en este día ¿a qué? A que vivamos unidos, que nos amemos unos al otro, que tengamos paciencia, que cuando tú veas la situación de un hermano, tú te compadezcas, a que tú seas un hombre y una mujer de fe y que cuando escuches la situación de lo que necesitan, de lo que están esperando, tú puedas pararte en la brecha como aquel hermano, como aquella persona
que el Señor usa declarando y decretando la palabra para que la palabra venga y traiga la vida de tu hermano, de tu hermana, lo que es sanidad, lo que es lo esperado y lo inesperado de parte del Señor. Como hijos, como cuerpo en Cristo, debemos de mantener la fidelidad. Y la palabra fidelidad se define como hacer un trabajo de continuo, sin desmayar. No debes de cansarte. Debes de perseverar constantemente en orar. Debes de perseverar constantemente en llevar el consejo. Debes de perseverar constantemente en ayudar a tu hermano, aún aquellos que trabajan contigo, aún tu esposa, aún tus hijos, aún en el ministerio. Debemos de continuar perseverando. La persona que es fiel es una persona de quien se puede depender, que tiene disponibilidad y está comprometida para decirle al Señor: heme aquí, Señor. Muero yo para que tú, Señor, seas entronándote hoy en mi vida. Y tiene un deseo ardiente de ser usado. Tiene compromiso de decirle: Señor, aquí estoy. Integridad en todo tiempo y en todo lugar, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en su trabajo, en el hogar, donde va, usted ve la santidad, usted ve el compromiso, usted ve la humildad, usted oye, usted ve, usted siente que es una persona comprometida con fe, quien tiene ese gran deseo de servirle al Señor. El Señor viene a él, lo ayuda, lo toma, lo respalda. Y son tiempos donde el Señor nos está invitando a que comencemos un día y que tengamos humildad. Hoy, al igual que 2000 años, es totalmente vigente el aprender a vivir en el Espíritu como lo pidió Pablo. ¿Dónde está tu humildad? ¿Dónde está tu paciencia? La paz y el amor, ¿en dónde estás? La unidad. Hoy yo te invito para que seamos gestores de la reactivación de las peticiones de Dios para su pueblo. Y te invito a que ahí donde tú te encuentres, en esta hora, tú le pidas al Espíritu Santo de Dios que te ayude y que empiece exponiendo a la luz todo aquello que está en ti que no está alineado al acuerdo y a la voluntad de Dios. Te invito para que seamos gestores y para que comiences en este día a hacer una reflexión personal. Primero, define tus prioridades. ¿Quién eres en Cristo? Teniendo en cuenta de que lo más importante para el cristiano es Jesús de Nazaret. El centro de tu vida debe de ser agradar al Señor sobre todas las cosas. Luego, mira tu familia, tu matrimonio, tus hijos, ese primer ministerio que papá te ha dado. ¿Eres humilde? ¿Tienes paciencia? ¿Hay paz en tu matrimonio? ¿Hay paz con tus hijos? ¿El amor de Dios está entronado en tu corazón y en esas relaciones, en tu primer matrimonio, en tu primer ministerio? ¿Hay unidad en tu vida? Ahora examina la fuente de provisión. El ministerio de los demás. La palabra nos dice que debemos de amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma
y debemos de honrar también al prójimo. Te animo a que busques en cada lugar y lleves una vida que sea digna del llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. Te invito a que ores conmigo en esta hora. Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Te exhorto a que en este día estudies Efesios capítulo 4, el capítulo completo. Y ahí el Señor va a seguir instruyendo y hablando a tu vida acerca de la unidad del Espíritu. Me despido de ustedes con el primer versículo donde dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Así que comienza este día declarando, decretando y estableciendo que como hijo y como hija de Dios, hoy vives en unidad y amor. Decláralo. Comienzo un día viviendo en unidad y amor y dando fruto de la fidelidad, dando fruto de la humildad, dando fruto de una mujer, de un hombre de fe, agradeciéndote y entregándote a ti lo mejor en este día. Amado Padre Celestial, gracias por estar en estos momentos recibiendo esta palabra con nosotros. Te invito a que mañana te conectes por estos medios, donde continuaré con otro tema más, otra palabra vida, que instruirá tu día y te llevará a cada día a hacer esa extensión de nuestro amado Jesús aquí en la tierra, sirviendo de fruto, de vida, de sanidad, de reflexión, para todos esos seres queridos que el Señor te ha dado. Te bendigo en este día, te envío un abrazo, que la paz del Señor sea contigo en este día. Hasta mañana. Bendiciones.